Marina siempre creyó que el amor no se rompía de golpe, sino en silencio, como una casa que nadie repara hasta que un día, sin previo aviso, una pared cede y todo se viene abajo. Su matrimonio no terminó por gritos ni traiciones escandalosas, sino por el simple y llano desgaste. Por ese momento en que te miras al espejo junto a la otra persona y ya no te reconoces, ni lo reconoces a él. Por darte cuenta de que ya no eran un equipo, sino solo dos personas cumpliendo rutinas, compartiendo un espacio pero no una vida. Cuando firmaron los papeles del divorcio, no hubo lágrimas, no hubo reproches. Solo un acuerdo silencioso, casi invisible, de que seguir juntos ya no era justo para ninguno de los dos. Era una liberación mutua, aunque en ese momento se sintiera más como un vacío. Tenía 2 hijos, y ellos eran su centro absoluto. Su ancla en la tormenta y su motor para seguir adelante. Por ello se levantaba más temprano de lo que su cuerpo pedía, por ellos organizaba su mundo en listas, horarios y recordatorios. Pero cuando los acostaba por las noches y el apartamento quedaba sumido en un silencio profundo, a veces la asaltaba una pregunta incómoda, una que prefería ignorar. ¿En qué momento exacto dejó de pensarse a sí misma como mujer, y no solo como madre? ¿Dónde había quedado Marina, la que tenía sueños más allá de los lunches escolares y las reuniones de padres? La noche de Año Nuevo se encontró sola en el sillón, con una copa de vino en la mano. Los niños dormían plácidamente en sus cuartos. Afuera, se escuchaban los ecos lejanos de fuegos artificiales celebrando un futuro que para ella parecía incierto. Cerró los ojos y, en lugar de pedir grandes deseos, susurró algo sencillo, casi tímido, que el nuevo año no doliera tanto. Que si algo nuevo tenía que llegar, no fuera para romperla otra vez. No pidió amor, no se atrevía. Pidió calma. Y quizá, sin saberlo, en ese pequeño ruego también estaba pidiendo esperanza. Pero el 2 de enero, el primer día real de ese nuevo año, empezó mal. Muy mal. El despertador decidió no sonar, como si se uniera a una conspiración cósmica en su contra. El café, su elixir matutino, se quemó, dejando un olor amargo en toda la cocina. Uno de sus hijos no encontraba el cuaderno de matemáticas y el otro lloraba a gritos porque no quería ir a la escuela. El tráfico era una bestia inmóvil y su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de trabajo. Cuando por fin, después de una odisea, logró estacionarse frente a la escuela, recibió la llamada que todo padre teme: su hijo se había peleado con otro niño. Sintió ese nudo inmediato en el estómago, esa mezcla de culpa, miedo y un cansancio que se le metía hasta los huesos, un sentimiento que solo conocen quienes son padres. Caminó por el pasillo de la escuela ensayando discursos en su mente, imaginando los peores escenarios, recriminándose cosas que probablemente ni siquiera eran ciertas. Ya se sentía la peor madre del mundo. En la oficina de la dirección, su hijo estaba sentado en una silla, con la mirada clavada en el suelo. Frente a él, otro niño igual de serio. Y a su lado, un hombre que se levantó con calma al verla entrar. «Soy Samuel», dijo con una voz tranquila. «El papá de Mateo». Marina le estrechó la mano, un gesto casi automático. Pero notó algo curioso en él, parecía tan nervioso y abrumado como ella. No había enojo en su rostro, solo esa preocupación sincera de padre a padre. La directora explicó lo que había ocurrido: un malentendido en el patio, una palabra maldicha, un empujón. Nada grave, por suerte. Pero lo más desconcertante, y a la vez hermoso, fue que, mientras los adultos hablaban con seriedad, los niños ya se habían reconciliado. Ahora, sentados uno al lado del otro, compartían unas galletas como si nada hubiera pasado, como si el conflicto fuera cosa de otro siglo. Marina y Samuel se miraron, casi al mismo tiempo, y una sonrisa se dibujó en sus rostros. Una sonrisa de alivio, pero también de desconcierto ante la increíble capacidad de los niños para perdonar y seguir adelante. «Parece que ellos lo resolvieron mejor que nosotros», dijo él, con una media sonrisa cansada que ella comprendió perfectamente. Asintió, sintiendo como algo extraño y suave se acomodaba en su pecho. Una sensación cálida, un pequeño respiro en medio del caos. Después de intercambiar números, por cualquier cosa, Marina no le dio demasiadas vueltas al asunto. Guardó el contacto en su teléfono como Samuel, papá de Mateo, y siguió con su rutina. Pero algo había cambiado, aunque todavía no supiera ponerle nombre. Tal vez era la sensación de que el mundo, por primera vez en mucho, mucho tiempo, no estaba empujando la cuesta arriba. Los días siguientes volvieron a su ritmo frenético: llevar a los niños a la escuela, preparar desayunos apresurados, correr al trabajo, responder mensajes de clientes. Porque además de ser mamá a tiempo completo,
Marina tenía un pequeño emprendimiento que había nacido casi sin querer. Hacía pasteles y postres por encargo. No era algo enorme, nada que ella considerara un verdadero negocio. Solo era algo que sabía hacer bien, algo que la calmaba. Amasar, medir, hornear. Ver cómo algo crecía desde cero, desde ingredientes simples, y terminaba convirtiéndose en algo bonito y delicioso. Era su terapia. Empezó de a poco, un pedido para un cumpleaños de un amigo, luego otro para un bautizo de un conocido, después una pequeña mesa de postres para una reunión familiar. Lo hacía todo en su cocina, entre las tareas escolares de los niños y con música suave de fondo. No se sentía valiente ni emprendedora. Se sentía ocupada. Y eso, en ese momento de su vida, le gustaba. Samuel apareció de nuevo en su vida de una manera muy natural. Primero, un mensaje preguntando si todo había salido bien en la escuela aquel día. Después, otro agradeciendo que su hijo hablara tanto del de ella. Y luego, la invitación a un café rápido, si te queda de paso. Nunca hubo presión en sus interacciones. Nunca expectativas explícitas. Solo una presencia amable, constante y sin pretensiones. Una tarde, cuando Marina estaba hasta el cuello de trabajo, estrés y cansancio, recibió un mensaje inesperado. Una mujer que no conocía le escribió contándole que necesitaba un pedido urgente para el cumpleaños de su hija, pastel, mesa de postres, todo el paquete. Al parecer, la persona que había contratado le canceló a último momento y alguien, en una cadena de recomendaciones, le había pasado su contacto. El primer impulso de Marina fue decir que no. Era demasiado trabajo, demasiado riesgo. Pero algo dentro de ella, una pequeña chispa que llevaba meses queriendo despertar, la empujó a decir que sí. Trabajó toda la noche. Con nervios, con ojeras, con un miedo atroz a no estar a la altura. Pero también con una concentración y una pasión que hacía tiempo no sentía. El evento fue un éxito rotundo. Los invitados no dejaban de preguntar quién había hecho esos postres tan increíbles. La decoración, sencilla pero cuidada con cada detalle, encantó a todos. Días después, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Resultó que esa mujer era una creadora de contenido con miles de seguidores. Había subido historias a sus redes, etiquetado su trabajo y hablado maravillas de ella. De pronto, llovían los mensajes. Pedidos para cumpleaños, bautizos, reuniones, eventos corporativos. Esa noche, Marina se sentó en el suelo de su cocina, agotada, y lloró. Pero no eran lágrimas de estrés, sino de alivio y de una alegría abrumadora. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo le pertenecía de verdad, algo que había construido con sus propias manos. Y en medio de todo ese torbellino de crecimiento, Samuel seguía ahí. A veces aparecía para ayudarla a cargar cajas pesadas, otras veces se ofrecía a cuidar a los niños un par de horas mientras ella horneaba. Nunca opinaba de más, nunca invadía su espacio. Simplemente, estaba. Y eso, para Marina, se convirtió en un refugio silencioso y seguro. Un día, mientras tomaban un café rápido entre cajas de cartón y listas de pedidos, él le habló de su propio trabajo. De los restaurantes que había abierto, del camino tan largo y difícil que había recorrido, de los errores que había cometido, y de lo solo que había sido levantar todo siendo también papá soltero. No lo contaba para presumir, no se mostraba como un gran empresario. Solo fue honesto, vulnerable. No tienes idea de lo increíblemente bien que lo estás haciendo, le dijo una tarde, mirándola a los ojos, sin adornos ni cumplidos vacíos. Una parte de ella quiso responder que no necesitaba que nadie la validara, que ella podía sola. Y era cierto. Pero también era cierto que escuchar esas palabras, justo de él, le dio una paz distinta, una que no sabía que necesitaba. A mitad de año, Marina abrió su propia pastelería. Un local pequeño, luminoso, que olía a vainilla y a café recién hecho. El nombre estaba escrito en la ventana con letras sencillas, pero para ella era un manifiesto, había llegado hasta ahí sola, y aún así, ya no se sentía sola. Samuel la ayudó con proveedores, con contactos, con consejos prácticos. Pero nunca se metió más de lo que ella permitía. Nunca intentó ocupar un lugar que no le pertenecía. Y quizá por eso, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, terminó ocupando uno mucho más profundo e importante. Algunas noches, después de un día agotador, cerraban el local juntos. Se sentaban en la banqueta de la calle con un café tibio en las manos, hablando de cosas pequeñas, de las anécdotas del día. Los niños corrían a su alrededor, llenando el aire de risas.
A veces, sus manos se tocaban sin querer al alcanzar una taza. A veces, simplemente se quedaban en silencio, un silencio cómodo que no necesitaba ser llenado. Y fue en uno de esos silencios, bajo la luz tenue de la farola, donde Marina entendió algo esencial. Ya no necesitaba que alguien llegara a salvarla. Ya se había salvado sola. Había reconstruido su vida pieza por pieza, con harina, azúcar y mucha valentía. Pero ahora, por primera vez, podía elegir compartir el camino con alguien. No por necesidad, sino por elección. El amor, comprendió entonces, no siempre llega como un trueno que sacude el mundo, como una promesa grandilocuente. A veces llega despacio, con la calma de un café compartido. A veces llega como un año que empieza muy, muy mal, y termina regalándote, sin que lo pidas, justo lo que no sabías que estabas esperando. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. ¡Feliz Año Nuevo! Nos vemos en el próximo video.